Muy buenas, después del Gran Premio de Miami, pues toca hacer el pertinente análisis sobre lo que nos dejó la carrera. Vamos a hacer un resumen general, a rasgos generales, lo que fue esta carrera y luego iremos entrando en el rendimiento de los equipos de arriba y además en cada uno de los pilotos y cómo se comparan, sobre todo, compañeros de equipo. Así que lo vamos a hacer como siempre con estos gráficos que ya sabéis que los genero y los publico después de cada Gran Premio. Los que estáis en Level Up Academy tenéis un listado dentro de vuestra cuenta con todo ordenadito y los que no, pues en la descripción del vídeo vais a tener el enlace de este, ¿vale? Entonces, dicho esto, estos son los gráficos que miramos siempre y lo primero que quiero destacar es que tuvimos cambios en las estrategias. Fijaos aquí que por lo menos tuvimos variación. Tuvimos gente que empezó con duros y pasó a medios y tuvimos gente que empezó con medios y pasó a duros. Y de hecho lo que se vio es que el empezar con duro era mejor realmente que empezar con medio. Para eso podemos mirar directamente este gráfico que tenemos aquí, que es el rendimiento en función del neumático inicial. Y como veis, quien empezó con duro ganó de media 3 posiciones, quien empezó con medio perdió de media casi 2 posiciones. Esto tiene truco, es que evidentemente los que van a empezar con neumático duro van a ser los que están fuera de posición, los que tienen un poquito más que arriesgar. Entonces, si empieza, por ejemplo, Verstappen más atrás y empieza con duro, pues va a ganar muchas posiciones y eso va a subir mucho la media. Por eso también es interesante ver cuántos pilotos utilizaron también cada neumático. En este caso, yo creo que se vio bastante claro que empezar con el neumático duro era mejor porque se vio con Hamilton, se vio con Verstappen y es que no era del todo fácil tomar esa decisión porque claro, cuando estás arriba y empiezas con un neumático duro pues puedes perder posiciones, se te puede complicar la carrera, sin embargo cuando estás tan atrás pues no tienes tanto que perder y optar por un neumático que teóricamente al principio va a ser peor, pues a la larga te va a beneficiar y no tienes tanto que arriesgar, no tienes tanto que perder, mejor dicho. Entonces, dicho esto, creo que la mejor estrategia era la de empezar con neumático duro, pero entiendo que los que estaban arriba, pues Pérez, Alonso, Sainz, etcétera, pues no empezasen con ese neumático duro. Porque claro, si te ha salido también la clasificación, no lo quieres echar a perder haciendo una mala salida por el neumático demasiado frío, una primera vuelta demasiado caótica, ese tipo de cosas. Otro tema también interesante, pues que de todas las vueltas que se dieron, pues lógicamente la mayoría fueron con el neumático duro, pero también se dieron muchas con el neumático medio. Y es verdad que parece que este neumático duro era indestructible y demás, pero el medio también era bastante duro y tenían un rendimiento muy similar. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando comparemos rendimiento de compañeros de equipo, sobre todo. Y luego la tanda más larga, pues fueron 55 vueltas con el neumático duro, que lo dio Sargent, que bueno, empezó con el medio, aunque no lo veis aquí, pero empezó con el medio y luego dio, pues desde la vuelta 2 hasta la 56 con el neumático duro. Evidentemente es un neumático que duraba demasiado para lo que debería ser una carrera de Fórmula 1, pero donde estuvo el interés yo creo que es en que los dos neumáticos, tanto el medio como el duro, funcionaban muy bien. Tiene un rendimiento muy parecido, tanto en tiempos por vuelta como en durabilidad, y ya sabéis que yo suelo ser bastante crítico cuando tenemos carreras aburridas, que no hay ningún cambio de estrategia y que tenemos un neumático que dura hasta el final y demás, pero creo que aquí podemos ver también un poco la parte optimista, porque, bueno, sí, tenemos un neumático duro que duraba toda la carrera y no debería ser así, pero por lo menos tenemos una alternativa. En otras carreras hemos visto que era salir con el medio, te lo quitas cuanto antes, pones el duro y hasta el final, como fue por ejemplo en Azerbaiyán, que encima se los el safety car, que arruinó todas las estrategias porque era empezar con medio, aprovechar el safety car, poner duro y hasta el final. Creo que aquí sí que tuvimos algo un poquito más interesante porque además había pilotos fuera de posición, lógicamente. Y si vemos aquí los cambios de posición a lo largo de toda la carrera, pues hombre, es bastante distinto a lo que vimos en Azerbaiyán. Al principio varios cambios de posición, luego se estabiliza un poco la carrera entre las vueltas pues 6 y 13 más o menos, luego tenemos todo el lío por las paradas en box y luego en torno al segundo tercio de la carrera por ahí también seguimos teniendo movimientos, vimos como unos se alejaban, otros se acercaban. Bueno, yo sé que hay mucha gente que es muy crítica con la carrera. Yo personalmente no la vi tan mal, creo que hubo batallas en todas partes, hubo batallas reales entre pilotos que estaban peleando por posiciones reales, no alguien que estaba doblando, no alguien que pues se supone que iba a ser el primero y estaba en la 12ª posición. Es verdad que Verstappen se quitó a todo el mundo muy rápido en las primeras vueltas, pero luego sí que tuvimos peleas muy interesantes con Carlos, con Alonso, con Russell, y yo creo que al final pues este gráfico también como que lo demuestra un poco. Y si a eso le sumamos que no todo el mundo siguió la misma estrategia, pues hombre, yo creo que hemos tenido una carrera mucho mejor que la de Azerbaiyán. No ha sido la mejor carrera del mundo, es verdad, pero hombre, yo creo que tuvimos casi todo lo que se podía esperar de una carrera, al menos en Miami. Faltaron safety car a lo mejor, faltó gente con problemas de fiabilidad, cometiendo errores contra los muros, ese tipo de cosas. Bueno, pero es otro tipo de Fórmula 1, al fin y al cabo. Yo personalmente entiendo la emoción de que salga un safety car, se muevan todas las estrategias y todas estas historias, pero claro, al final eso hace que te quedes con piloto fuera de pista, que tengas pues choques
puros y tal, y a mí eso tampoco me llama mucho la atención. Si no estáis de acuerdo conmigo y visteis una carrera demasiado aburrida, porque de hecho creo que la mayoría de gente vio una carrera más aburrida de lo que yo la vi, pues lo podemos debatir, por supuesto, en comentarios, así entiendo también vuestro punto de vista. Y ahora ya sí, entrando en el rendimiento de cada piloto, vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con el de Red Bull. Y de hecho nos vamos a venir aquí abajo, que tenemos el ritmo con cada neumático. ¿Dónde está el problema? Que no podemos comparar ritmo de Verstappen y Pérez con neumático duro, porque Pérez lo puso entre las vueltas 21 y 56 en el stint final y Pérez entre la 1 y la 44 en el stint inicial. Por lo tanto, es absurdo comparar ritmo de medio con el ritmo de duro, porque al final uno lo puso al principio, otro lo puso al final, uno tuvo más tráfico, otro tuvo menos, pero sí que hay ciertas cosas que podemos entrar a evaluar. Si os fijáis aquí, que tenemos el gráfico aquí el gráfico de los dos pilotos, la línea roja es la de Pérez, la línea turquesa es la de Verstappen. ¿Qué vemos al principio cuando Verstappen lleva el neumático duro y Pérez ese amarillo que es el medio? Pues bueno, hay unas vueltas en las que los tiempos son muy parecidos, que se van intercambiando, pero realmente vemos a Verstappen más rápido que Pérez. Aquí vemos a Pérez haciendo 1.33.2 y Verstappen 1.32.8, es decir, 5 décimas. Aquí un poquito más, aquí un poquito menos, aquí otro poquito menos. Y luego al final del stint, sobre todo, cuando ya era más acusada la degradación del neumático medio, pues se ve claramente como Verstappen era más rápido, constantemente 6 y 7 décimas. Es decir, primer stint claramente Verstappen más rápido. ¿Qué pasa cuando para Pérez y pone neumático duro? Pues que hace unas primeras vueltas en las que él es más rápido. Fijaos que aquí pues le está sacando pues en torno a 7 décimas, luego un poquito menos, unas 5 décimas, luego aquí un poquito menos, pues unas 4 o 5 décimas. Es decir, está constantemente más rápido, incluso hasta aquí. Es decir, las 8 o 10 primeras vueltas del stint de Pérez, evidentemente con neumático nuevo, pues será más rápido que Verstappen. Verstappen sigue aguantando y al final del stint, curiosamente, Verstappen es más rápido que Pérez. Esto se puede deber a gestión de carrera, se puede deber al tráfico, pero la realidad es que parece que Verstappen fue toda la carrera un poquito más rápido que Pérez. Y pensáis, bueno, claro, pero es que el neumático de Verstappen, si estando tan desgastado, era mucho más rápido, o al menos igual de rápido que Pérez, pues evidentemente Verstappen era más rápido. Pero si os fijáis luego, cuando pone Verstappen el neumático medio, los tiempos, aquí evidentemente hay un tiempo excesivamente malo de Pérez y uno excesivamente bueno de Verstappen, pero luego son prácticamente calcados. Más rápido Verstappen, pero si os fijáis es una décima y media, con neumático medio nuevo. Es decir, la diferencia entre el medio y el duro era escasa, y la diferencia entre el duro nuevo y el duro usado también era escasa. Entonces, si Verstappen aquí le está sacando esa décima y media, yo no creo que Verstappen sea tan superior a Pérez. Que podría haber ganado la carrera si los dos hubiesen empezado primero y segundo, pues a lo mejor hubiese ganado Verstappen, por supuesto que sí, pero la diferencia no era tan grande como a lo mejor se está dejando ver, porque claro, la sensación que nos dejó, ostras, Verstappen va con un neumático más duro y encima ese neumático más duro y luego más desgastado sigue siendo más rápido que Pérez. Pero ojo, porque cuando Verstappen cambió y puso en medio, no era mucho más rápido. Y es un neumático más nuevo y más blando. Y realmente no estaba sacando tanta distancia, en torno a una décima y media, 2 décimas, que es muy poquito. Cuando normalmente la diferencia entre neumáticos, para que os hagáis una idea, son unas 4 décimas. Y de hecho, si comparamos el resto de pilotos, tenemos por ejemplo aquí lo de Mercedes. Empieza aquí Russell, que es la línea roja, con el neumático medio, y sí es más rápido, en torno a medio segundo constantemente. Pone el neumático duro y sigue siendo esa media décima más rápido. Es decir, parece que no hay diferencia entre el medio usado y el nuevo duro. Y si os fijáis, los tiempos siguen bajando. Fijaos la línea roja de Russell, siguen bajando. No hay ningún tipo de degradación en ese neumático. Van bajando los tiempos porque va perdiendo combustible. De hecho, aquí Hamilton es más lento, en torno a ese medio segundo, 5 décimas, pone el neumático medio nuevo y baja un poquito, pero aquí calca tiempos de Russell, luego es más rápido, luego es más lento. O sea que sí, se supone que el neumático medio era un poquito más rápido, pero si nos metemos en los tiempos de Red Bull puramente, parece que a Red Bull le funcionaba mejor el neumático duro. Entonces, ¿hizo mejor carrera Verstappen? Indudablemente, porque hizo peor clasificación, salió más atrás y el inicio de la carrera fue espectacular, como se fue quitando a los coches del medio con una confianza brutal en un neumático duro que encima estaba más frío, fue espectacular y además terminó ganando la carrera. ¿Favorecido un poco por su estrategia? Probablemente, porque al Red Bull le favorecía ese neumático duro, pero Pérez podría haber hecho un stint con el neumático duro luego igual de bueno, y no fue igual de bueno. Pero ojo, porque el año pasado en anteriores carreras y demás, en años anteriores, insisto, Verstappen era 5 o 6 décimas por vuelta más rápido. Eso no es lo que hemos visto aquí. Y si nos ceñimos a los datos, no es lo que se ve. Verstappen era un poquito más rápido, sí. También llevaba mejor estrategia a su favor.
tuvo que adelantar muchos coches en este stint inicial y aún así pudo mantener el ritmo y no degradó ese neumático duro, que también es verdad, no parece que se degradase porque nadie sufre una degradación brutal con el neumático duro. Así que, resumen, Verstappen hizo mejor carrera con unos puntos a favor, unos puntos en contra y ganó la carrera más que merecidamente. Pero ojo con Pérez, que no está lejos, ni mucho menos. ¿Qué pasa con el resto de equipos? Pues si nos vamos aquí arriba, podemos comparar las diferentes alternativas. Como veis, bueno, vamos a quitar aquí más gente que al menos en esta ocasión en concreto no nos interesa tanto. Vamos a quitar, por ejemplo, hasta aquí. Y como veis, pues tuvimos al principio, bueno, las primeras posiciones, quiero decir, a los de Red Bull, luego tenemos a Alonso, luego tuvimos a Russell y luego a Sainz. Entonces vamos a comparar esos pilotos. Si comparamos a Alonso con Pérez, que son los que llevaron una estrategia similar, lo podríamos comparar con Verstappen, pero al llevar estrategias diferentes es más complicado, y vamos a poner aquí a Pérez, ¿vale? Disculpad que a lo mejor no lo veías de todo bien. Aquí. ¿Qué pasa con los tiempos de estos dos? Neumático medio, ¿quién es más rápido? Pues al principio exactamente igual, se van turnando las mejores vueltas entre ellos y luego consecutivamente 4, 5, 6 vueltas más rápido Pérez. Luego se van turnando otra vez así esas vueltas buenas hasta que Pérez decide entrar y pone el neumático duro y es más rápido. ¿Y qué pasa luego cuando los dos tienen neumático duro? Es que Pérez es mucho más rápido. Otra vez conclusión, al Red Bull le funcionaba mucho mejor el neumático duro, pero en el medio, ojo, porque Alonso estaba ahí, con ese neumático medio. Y si lo comparamos ahora a Pérez con Sainz, que lo tenemos aquí, fijaos qué es lo que pasa, que Sainz al principio pues más o menos aguanta el tipo con esos neumáticos medios hasta que Pérez aprieta un poco, y cuando Pérez aprieta, Sainz no aguanta el ritmo y es 4 o 5 décimas más lento de forma continuada. Ambos paran por el neumático duro. ¿Qué pasa? Que esas 4 o 5 décimas se convierten en un segundo y pico entre ellos. Es decir, cuando Pérez más o menos le podía sacar 4 o 5 décimas con neumático medio, le saca en torno a un segundo con neumático duro. ¿Podría ser que les funcione tanto a Aston Martin como a Ferrari peor el neumático duro? Podría ser, pero tiene toda la pinta de que lo que pasa es que a Red Bull le funcionaba mucho mejor ese neumático duro. Puede ser por tema de degradación, porque tenían que apretar, mejor dicho, no tenían que conservar tanto y podían apretar más. Puede ser por mil historias, pero lo que vemos aquí es precisamente que al Red Bull le funcionaba mucho mejor el neumático duro, que es el que puso Verstappen al principio y alargó mucho, porque cuando Verstappen puso el medio no iba tan bien y no era tan superior. Entonces, para ser optimistas de cara a campeonatos, yo creo que Pérez no está tan lejos del ritmo de Verstappen, que insisto, estuvo aquí por detrás, es verdad, pero no tanto, ¿vale? Como parecía desde lejos. Y si continuamos, bueno, si terminamos por supuesto ahora de comparar, y lo vamos a hacer ahora con Russell, que lo tenemos aquí, pues es más o menos, pero Russell sí que está un poquito más cerca. Es decir, fijaos en la línea verde, esta verde medio, verde agua, que es la de Russell. Como veis al principio, pues peor, otra vez en torno a esas 3-4 décimas, pero cuando pone el neumático duro sí que es más lento y bastante que Pérez, pero no tanto como en el caso, por ejemplo, de Sainz. Y si lo comparamos con Sainz, de hecho, fijaos en lo que pasa, que con el neumático medio eran prácticamente calcados, incluso más rápido Sainz, pero luego no tanto. ¿Qué puede significar esto? Pues que, tal y como hemos visto en el resto de la temporada, Mercedes no degrada tanto como Ferrari. Entonces también tenía un caso más o menos parecido al de Red Bull, que con neumático duro podían apretar más. Entonces, como veis, pues al principio es un poquito más rápido Sainz hasta que Russell calienta bien los neumáticos y ataca, y luego ya es cuando Russell es prácticamente constantemente más rápido. Luego al final ya sí que se van entremezclando un poquito más los tiempos y tal, pero está claro, sobre todo viendo este tramo intermedio, que Russell era bastante más rápido que Sainz. Y de hecho vamos a comparar aquí los tiempos de los dos Ferrari, porque pasó algo curioso, es que Leclerc en el primer stint fue un desastre, lo vimos con unos tiempos terribles, que es la línea turquesa, y si os fijáis, bueno, pues aquí al principio muy malos tiempos, evidentemente tenía tráfico, se quedó atascado detrás de Magnussen, todo esto, pero aun cuando podía rodar libre, era pues estas 2-3 décimas más lento que Sainz, 1,5 décimas, 3 décimas más o menos por ahí. Y cuando los dos ponen el neumático duro, al principio lento, en el caso de Leclerc, pero va mejorando sus tiempos mientras que los de Sainz van cayendo. Y de hecho, por culpa de eso, es cuando Sainz empieza a hacer, aquí hace una vuelta muy buena, la mejor hasta el momento, pero la siguiente es peor, la siguiente es peor, la siguiente es peor, y ahí es cuando le pasa a Russell, se acercó mucho a él, encima perdió más tiempo por intentar defenderse, y ahí es cuando Russell terminó adelantándole finalmente. Y luego a partir de ahí es cuando Carlos empieza a apretar, y aquí vuelve a ser más rápido que Leclerc. Entonces da la sensación de que en Ferrari pasa algo extraño.
con el neumático duro parece que no podían apretar tanto como el resto, pero sí que si os fijáis, en los primeros tiempos de Sainz van subiendo. Vamos a ponerlo por aquí que lo veis mejor. Suben, están en torno a 12-13 vueltas subiendo, y a partir de ahí es más o menos cuando hace esta serie de tiempos malos, pero ya empieza a bajar constantemente. No tenían mucha degradación, o sea, aquí lo que parece es que tuvieron un problema para llegar a calentar los neumáticos. Algo extraño porque es verdad que Leclerc desde el principio va bajando sus tiempos, aquí tiene una serie de vueltas malas, que puede ser incluso por tráfico, y luego sigue bajando. Entonces, quizá tuvieron un problema para calentar neumáticos, o quizá Carlos no se encontró del todo cómodo con esos neumáticos duros porque pues no encontraba el agarre, no encontraba la confianza, lo que sea. Problema para Ferrari, que tuvo un primer stint malo de Leclerc y un inicio de segundo stint malo para Carlos. En cualquier caso, no creo que su carrera fuese especialmente mala, ni mucho menos, y sobre todo si lo comparamos con las anteriores que hemos tenido esta temporada. El resto de equipos, pues sí que hemos tenido algo bastante más parecido y, o sea, más continuista, digamos, unos tiempos más estables, y entonces eso pues les ha valido. Al final, lo que hemos visto aquí es que teníamos Red Bull al principio, luego Aston Martin con Alonso, porque Stroll estaba fuera de carrera, por decirlo de alguna manera, seguidos muy de cerca por los Mercedes, si no prácticamente calcados. Lo que pasa es que es complicado comparar los tiempos directamente, porque claro, Alonso pudo conservar más neumáticos, entonces no tenía que hacer tiempos tan buenos. Pero si analizamos tanto así el tiempo por vuelta como el resultado final, está Red Bull, Aston Martin seguido muy de cerca de Mercedes, y luego está Ferrari. Punto número 1, porque sus pilotos no terminan de encontrarse cómodos, y punto número 2, porque en Ferrari parece que no terminan de encontrar bien el reglaje de los coches o analizar los datos bien, o no terminan de entender qué está pasando o qué necesitan hacer para tener buenos tiempos, porque en otros circuitos tenían un problema de sobretemperatura y sobredegradación, y aquí parece que tuvieron incluso lo contrario y no supieron aprovechar que fue una carrera de muy baja degradación, y es donde ahí ellos podrían haber sacado un puntito más. Así que esta es un poco la conclusión. Ya sabéis que si queréis saber más de Fórmula 1 y de automovilismo, tanto real como virtual, de dinámica, de pilotaje, de mecánica, de telemetría, de todo lo que se os ocurra, tenéis Level Up Academy, que son 15 euros al mes, y tenéis tarifa plana de curso para aprender todo lo que queráis conmigo. Podéis estar dado de alta el tiempo que queráis, daros de baja, de alta, todo lo que queráis. La primera clase de cada curso es gratis, no hace falta ni que os registréis para verla, y la primera clase pues es una especie de introducción, si entendéis mejor de qué va cada curso, cómo es el formato y estas historias. Así que echad un buen vistazo si queréis aprender más conmigo. Y como siempre, pues os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, y nos vemos muy pronto.